¿Qué tal, Harold? Amigos y amigas, Juan, buenas tardes. De Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la entrevista de esta hora. Vamos a estar con el poeta, bueno, ya estamos en realidad con el poeta Juan Cameron. Él está comunicándose con nosotros desde Chile, desde Valparaíso. Juan Cameron es uno de los grandes poetas que tiene la hermana República, es uno de los referentes latinoamericanos para quienes lo seguimos hace algunos años. Eh, este es el ciclo de poesía iberoamericana Primavera Poética que se está publicando con Lima Lee. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Juan. Juan, bienvenido a Lima Lee, bienvenido a esta forma de celebrar la Primavera Poética que este año tiene 120 días de lecturas de poetas. ¿Qué tal, Harold? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Aquí estoy en un día muy lluvioso, desde temprano, paleando barro que entró a mi casa. Bueno, me alegra mucho poder haber logrado esta comunicación. Nosotros estamos publicando con la colección Primavera Poética a 64 autores iberoamericanos, 64 autores, todos con una gran trayectoria, con un trabajo muy sostenido, pero sobre todo 64 autores con los que además estamos compartiendo diálogo, ¿no? Este tipo de conversaciones en vivo y en directo es algo que enriquece a todos quienes nos siguen y por supuesto enriquece a la colección. Me alegra mucho que a pesar de la lluvia, a pesar de la pandemia, volvamos a reencontrarnos. Estuvimos juntos en Ayacucho en julio del año pasado. Así fue. Recuerdo un rico menú que me comía allá y que mostré las fotos para horror de mis lectores, digamos. No Yo sé si... siempre digo que los escritores que leo, puedo jactarme que la biblioteca casi completa que tengo es la de los libros de Juan. Y es más, me permito mostrarlos de repente con algo de jactancioso, pero los muestro porque para mí es un placer siempre volver por ejemplo, a Ciudadano Descontinuado, que es el libro publicado ya hace algunos años. Ese libro fue En, originalmente publicado en México, el año 2013. La edición que tienes es una autoedición que yo hice porque me era muy difícil traer una cantidad enorme de libros de México. Me habría salido lo que vale un auto. Así que la autoedité acá. tengo también la bitácora y otras cuestiones que te publicó El Ángel, editor de nuestro amigo Sí, Javier Oquendo, ¿no? Javier Oquendo Troncoso, de mi troncoso familiar, gran Además, amigo. este fue el libro con el que ganaste el premio internacional del festival. Exactamente, exactamente. Y fue un día muy simpático porque estando allá recibí también la noticia que me habían dado el premio Altazor por un libro en crónica en Santiago. Y fue muy agradable. De Cameron. De Cameron. El nombre que siempre quise ponerle a una antología mía, aunque ya me han plagiado el título. Ya te lo plagiaron. Sí, el señor Boccaccio, creo. Y algo conocido, Boccaccio, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene unos cuentos muy interesantes. Sí, sí. Tenía talento. Sí, Tenemos también Poemas desde el Andén, esta hermosa edición. sí, una hermosa edición de la Universidad de Valparaíso, justamente. Tengo el libro el premio Pilar Fernández Labrador de Salamanca, España. Sí, con un título muy a lo Bukowski. Dice Fragmentos de un cuaderno con vista al mar. el mar. Claro, Bukowski, lo tomé de Bukowski, que tiene uno fragmentos de un cuaderno manchado con vino. La pasión según Dick Tracy, Sí, ¿no? interesante. Es el último libro físicamente editado en papel, porque luego viene Poemas de autoayuda de hace un mes atrás, que aún no lo he visto y no sé si exista en papel por dadas las circunstancias.
estamos encerrados, todos. Así es. Y el año 2015, cuando fuiste uno de nuestros agasajados en la Primavera Poética, en la tercera Primavera Poética, publicamos esta antología, ¿no? Algunos poemas. Exactamente. Aquí hay un poeta de modelo en la portada. Sí, es una foto que me gusta mucho. Por eso la coloqué, obviamente. No, te agradezco por esa confianza al entregarnos este libro que fue para muchos un reencuentro con tu poesía. Yo te leo hace muchos años. Tuve el privilegio de conocerte en Concepción el año 2014, cuando Omar Lara me invitó, tuvo la generosidad de invitarme al segundo encuentro de poetas Trilce y a la Feria del Libro de Concepción. Ahí compartimos algunas lecturas y, claro, cuando te escuché yo dije, no, a Juan Cameron tengo que tenerlo en la primavera, y se dio al año siguiente, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, sí. Y ahora, asolados por la pandemia, nosotros pensábamos que probablemente no íbamos a celebrar este año la versión del festival, pero hemos hecho una alianza con la Municipalidad de Lima y estamos publicando 64 ebooks que están ya en la 20, que son los de la primera serie, están ya en la página de esta plataforma, ¿no? de Lima Lee. Más bien, yo invito a quienes están siguiéndonos, si quieren leer el libro de Juan Cameron, de quien vamos a hablar ahora, sobre esta pantalla cuelga un poema, ya hay un link en este post, lo pueden descargar gratuitamente, porque una de las ideas del festival es que la poesía llegue a sus casas. No solamente la pandemia tiene por qué asolarnos, hay otro mantra que es realmente positivo y que podríamos tenerlo todos, que es la palabra, y una forma de tratar de combatir a esta pandemia es, creo yo, utilizando las herramientas que nos entrega la poesía, querido Juan. Por eso, gracias por entregarnos el libro, por esta posibilidad de reencuentro y sobre todo por tenerte aquí algunos minutos para conversar y para escucharte también leer poesía. Y gracias a ustedes por permitirme volver a Lima, que tanto me gusta en verdad, y aunque sea en forma virtual, y por publicarme, muchas gracias, en verdad. Estamos acá en este momento, querido Juan, acompañados por muchos amigos, gente que te quiere mucho. Por ejemplo, está conectado Javier Oquendo, el que enseñábamos el libro que te publicó en El Paralelo Cero. Sí. Ahí está Javier. Aquí estoy escuchando, te dice. ¿Qué tal, Javier? Feliz de verte. Gran poeta, dice. También está Juan Carlos Oliva, que ganó el premio Pilar Fernández Labrador hace algunos años, hace 2 años, si no me equivoco. Sí, también está conectado, está Marti Arauzo, está Sixto Sarmiento, el único ayacuchano que habla alemán. Sí. Y con su aspecto de alemán también, sí, cuando habla, por supuesto. Sí. Entonces, contento de poder estar contigo, Juan. Sobre todo, quiero que nos comentes, tú que eres miembro de una generación, por usar un marco referencial, de poetas que tuvieron que salir al destierro, ¿no? Que tuvieron que exiliarse porque Chile de aquel entonces fue golpeado por una de las más cruentas dictaduras. Así es. ¿Cuánto se fortaleció, Juan, su poética con ese golpe de dolor que fue aquel momento en el que te constituiste como un expatriado? Mira, el mayor cambio que se produce es en el lenguaje, porque el lenguaje nace no solo de lo que tenemos a nuestro alrededor diariamente, no solo es nuestro castellano aragonés, es también el uso, la forma, los sonidos. Y tú llegas a un país, además, con otro idioma, y ya no tienes elementos, ninguno, cero, para comenzar, salvo la memoria, para comenzar a construir un poema. Es muy difícil recomenzar el oficio estando en un lugar tan otro. Pero luego te vas dando cuenta y vas asumiendo ese lenguaje como tuyo
y ya puedes vincular ambos territorios. Para mí, creo que Suecia para mí fue un desarrollo de cualquier manera que mire el asunto. Porque primero por la facilidad de leer, es decir, con esas fantásticas bibliotecas públicas, yo tenía a mi disposición, si no libros en castellano, también libros en inglés, que algo hablaba antes de irme, libros en el sueco que estaba empezando, pero además libros en todos los idiomas que vienen del latín, nuestros, es decir, está francés, portugués, qué sé yo, rumano incluso, italiano. Entonces, en un medio que estaba siendo bombardeado por un lenguaje muy diferente, por ejemplo, escuchar italiano para mí era casi comprendido de inmediato y de repente dudaba si estaba escuchando castellano o no. Bueno, todos esos fenómenos extraños, Freud tendrá mucho que decir al respecto, supongo, fueron construyendo un aparato distinto, de manera que al regresar a Chile, y regreso a Chile porque en verdad gano un certamen importante en mi país desde afuera, gano el premio de la revista de libros del Mercurio, que era una buena cantidad de dinero, eran $6,000. Y a pesar de mi desconfianza con el lenguaje, ¿qué tenía que hacer yo en una poesía de un país del cual había salido ya hace más de 10 años? Que no conocía sus usos estéticos de moda, que no tenía idea del desarrollo posible que hubiera tenido en esa década, y sin embargo obtuve el premio, y eso me hizo recuperar mucho la confianza. Así que supongo que alguna ventanita se habrá abierto aquí con ese, como te digo, cruce terrible de informaciones y de culturas que se te produce de un día para otro. Así que del exilio solo puedo estar agradecido. Además de otras cosas fantásticas, tomarme una botella de vino con un héroe literario, lo hice con varios. Decirle, por ejemplo, a Seamus Heaney que en 2 años más le iban a otorgar el Nobel. Me equivoqué, fueron 3. Conocer, sacarme una foto bajo la Tour Eiffel. ¿Cuándo, si me hubiera quedado en nuestro país, habría podido viajar? Si no a los países limítrofes, ¿entiendes? Entonces me abrió mucho mundo, mucho mundo en verdad. El exilio fue una cosa, en definitiva, positiva. Lo que tú pierdes, lo puedes perder aquí, allá o en cualquier otro lugar. Propiedades, vínculos familiares, etcétera, que ya pasaron. Claro, pero el lenguaje que viaja contigo, el único que puede quitártelo eres tú mismo, ¿no es cierto? Y además, como te digo, el lenguaje se enriquece y se enriquece además las formas interiores de crear ese lenguaje. Parece que uno viera más connotaciones de pronto y se liberara más de ciertos esquemas de sonido para la construcción del texto. ¿Y cuándo es que tú decides apelar a una forma de expresión en la que vas hacia un lector cómplice? Me refiero, por ejemplo, al tono desenfadado o al tono en el que construyes el texto estéticamente bien, pero con esa ironía, con esa especie de, con esa dosis de humor negro, y también con esa puntualidad trágica que tiene la historia, porque tienes poemas que están muy contextualizados.
pero que sin embargo, que pueden haber sido pensados en algún momento histórico de Chile o de algún otro país que has visitado, pero que a pesar de eso, lo podemos contextualizar en el territorio de quienes estamos leyendo. Mira, yo creo que además de la experiencia de como diría la gente que sabe de la vida, lo que a uno lo va formando también es la lectura de sus colegas, el conocimiento de distintas poesías en diversos idiomas, y la idea que que uno va adquiriendo de la libertad respecto a la escritura. Por supuesto, la poesía debe tener ciertos márgenes para que sea poesía. Muchos no sabemos cuáles son, los intuimos apenas, pero sabemos cuando un texto es poesía y cuando no lo es. Claro. Y es la experiencia, el oficio de los años, tanto como yo, de la misma forma que yo me hice periodista estando en Suecia. Creo que me desarrollé como poeta estando en Suecia también, y enterándome de tantas formas de colocar los textos, las palabras en los textos, o tantas formas de copiar contenidos, porque para mí la poesía no es contenido, sino que forma, de ahí nace esa sensación. Todo eso me fue produciendo un desarrollo. Claro que tengo padres evidentes. ¿Cómo podría negar mi cercanía o mis ganas de imitar qué sé yo, a Juan Gelman o a Cisneros, o Arturo Corcuera, que tuve el honor de conocerlo en Perú hace muchos años atrás. Mira que en fin. Mencionas a 3 autores y me llevan a la reflexión. Gelman, de repente, el tono social, Cisneros, la ironía, y Corcuera, la inocencia, ¿no? Pero una inocencia no pueril, ¿no? O sea, sabemos a qué tipo de inocencia nos referimos, a lo silvestre, quizá. A lo que, ¿cómo le llaman a eso? Por donde pasa el proyectil por el arma. Inocencia del alma. Ahí. Esa es la gracia que tiene Corcuera para decir las cosas y al mismo tiempo entregarse él hacia afuera. Por mi parte, yo me considero más cerrado, con más dificultad para sacarme las cosas del interior, ¿no? Pero esa, bueno, sí, no, es que te decía, esa forma escritural viene de muchos lugares, pero por supuesto de Perú. Estaba pensando en otro gran autor peruano para mí, contemporáneo, absolutamente ya fallecido, que es Watanabe. Watanabe con su idea del cuerpo que se le va destruyendo. Son poesías magníficas. Y como lo hemos conversado antes, para mí los movimientos que se producen alrededor de los años 60, que pueden haber nacido con el techo de la ballena, con otros movimientos en Ecuador, Colombia, principalmente se estructuran bien en Lima, en los años 60, con la Universidad de San Marcos y la Universidad de Lima. ¿Cuántos héroes salieron de ahí, pues, hombre? Y ahí sucede que acá en el Perú, la década del 60, tuvo la suerte de tener a un gran poeta como fue Javier Sologuren, que además fue un gran promotor cultural. Él fundó una editorial, La Rama Florida, en la que publicó por primera vez Cisneros, ¿no? El Destierro, publicó David, Javier O publicó El Río con Sologuren, Arturo publicó El Delirante. Oscar Ham publicó ahí también. Oscar Ham también publicó en La Rama Florida. Entonces, muchos poetas de editorial era un garage, el garage que tenía en su casa,
con una maquinita que se había traído justamente de Suecia, porque, claro, porque Solomunen estuvo casado con una dama de apellido Åkesson, y que no es la poeta, y gracias a eso tuve el placer de compartir con él en un asado en la casa de su hija en Lund, pocos años antes que falleciera, y entrevistarlo, ¿no? Y tratarlo, para, para mí, tratarlo de igual a igual, casi, que es una patudez inmensa. Él fue uno de los promotores de esto. Bueno, y a Uno de los raíz gestores de esa promoción gestores, de poetas. por supuesto, y de Perú por reflejo también, no te olvides que se produce con Omar Lara, inicia su movimiento con el grupo LAR, con el grupo que él llama el grupo Trilce. ¿Por qué le pone Trilce? En Valdivia. Claro, pues. Lo que sucede es que cuando Omar, antes de partir a Rumanía, él pasó por Perú, estuvo viviendo unos meses en Perú, y tú lo conoces muy bien, y, claro, y logró fortalecer vínculos con poetas de esa generación. De hecho, yo lo conocí a Omar gracias a Arturo, y fue una cadena de afectos, ¿no? Porque yo lo conozco a Omar gracias a Arturo, yo llego a ti gracias a Omar, y así como que va creciendo esta ola fraterna desde la poesía, y la idea es tratar de estructurar un mapa poético, quizás, ¿no? De modo natural, sin forzar nada, y creo que la mejor forma de hacerlo es desde esa sensibilidad, desde lo solidario y desde el respeto por las escrituras que tienen todos estos poetas que de una u otra forma se están congregando. Oye, y así fue, fíjate, mientras hablaba, estaba pensando en que fue justamente Omar Lara el primero que, confiando en mí, yo había publicado un humilde libro, una antología de poemitas de amor que por el momento escondo, y Omar, no sé qué vio ahí, y me dijo, te invito al próximo encuentro de la revista LAR, la revista Trilce, 8 años de Trilce, que fue el último encuentro. Y eso para mí me dio un ánimo tremendo. Yo ya me sentía poeta profesional, imagínate. Andaba con un vestido negro largo, con una petaca de whisky aquí en el bolsillo, y seguro de que la gente me miraba en la calle mientras caminaba. Omar fue un gran apoyo, un tipo que quiero mucho, confiar así en un comienzo en este muchachito universitario de Valparaíso. O sea, los vínculos sí se van repitiendo. Y mira que ahora que mencionas lo del vestido de negro con la melena larga y la petaca, yo recuerdo que algo así me pasó con Roger Santibáñez, que también es otro poeta que conoces. Cuando lo conocí a Roger, yo tenía 20 años, y claro, mi forma de sentirme poeta, entre comillas, era saludándolo, mostrándole mi petaca, que la sacaba del bolsillo, ¿no? Era como una señal de identidad. Pero poeta sí, Roger, era muy querido en Chile también. Sí, claro que sí. Ha estado aquí en parte de la primavera poética. Es parte de la primavera poética también, Roger. También sí. Es uno de nuestros convocados. Juan, cuando tú te referías a esos primeros padres y mencionabas a Gelman, a Antonio, a Arturo, que además de padres fueron tus hermanos, de esa gran tradición que es la poesía chilena, pensando en el propio Neruda, en el otro Pablo, ¿no? De Roca, que es un gran poeta, y los poetas que caminaron contigo, pienso, por ejemplo, ya mencionaste a Oscar Ján, Jorge Tellier, Gonzalo Milán, el propio Omar Lara, de todos ellos, ¿con quienes tú sientes que ha sido más alimentado, por usar un término? Mira, en verdad, la masa madre, como diría una poeta de acá, la masa madre, el padre,
liróforo celeste es Neruda. Es Neruda uno de los primeros que convoca a la poesía para mí. Si bien mis antecedentes son otros, como todo adolescente interesado en esto, yo comienzo leyendo primero los 100 poemas de amor, de una colección por ahí, de recopilaciones de poemas de amor. Amado Nervo, luego Rubén Darío, pero quienes realmente considero los primeros influenciadores para mí, para mi forma de escribir, son los cuatro grandes del siglo XX. Es decir, Gonzalo Rojas, eh, eh, Nicanor Parra, Enrique Lin y Jorge Teillier. De ahí, de ahí, de ahí son mis primeras lecturas profesionales antes de conocer a otras personas, como el caso de Omar, incluso antes de conocer a quienes fueron mis amigos en el grupo del café en Viña del Mar, principalmente Juan Luis Martínez. Por ahí va mi desarrollo. Martínez, Eduardo Embry Morales también, que vive en Inglaterra en este momento, son quienes me alimentan en cuanto a información literaria, tanto en teoría como en autores que yo debo leer y comprender cuando ya soy un muchacho que he pasado los 20 años de edad y estoy por publicar mi primer libro. Aquello. Claro, y como Gonzalo Rojas, quien se declaraba muy cercano a Vallejo, además, logra entregarnos una poesía totalmente desgarradora que hace poco a un joven poeta, Diego Samalvides, le compartí este famoso poema que empieza con "Perdí mi juventud en los burdeles". Pero no te he Y ya lo perdido ha ni un tomado instante, mi bestia, mi bella lo ha novia. tomado, Perdón, sí, continúe usted. lo ha tomado como bandera. Sí, Dice, qué bueno. este es mi poema, este es el poema, nunca he leído un poema tan perfecto, me dijo, ¿no? Y claro, disfruté leyendo que me diga eso porque Bueno, fue un fíjate que reconocimiento. mi padre tenía en la última pieza de la casa al fondo, escondido en un cajón, muchos libros. Yo creo que a él le gustaba mostrar los libros de derecho, pero no lo que leía a escondidas. Y entre eso, yo hurgueteando un día, niño, tendría 12 años, no sé, me encuentro la miseria del hombre de Gonzalo Rojas, que estaba rayada con unas obscenidades escritas con la Parker 51 y la hermosa letra de mi padre, criticando esa obra grosera de este poeta que había publicado el año 46 en Valparaíso, La miseria del hombre. Y a mí me atrajo terriblemente ese texto, no solo por los motivos, sino por esa cancioncita, la eufonía de Gonzalo Rojas que yo quise adquirir después voluntariamente, ¿no? El sonido de ese. Y yo tuve ese libro en mi mano, por supuesto, mi padre lo perdió en propiedad por mi modo de adquirir. Y me llevé ese libro, logré venderlo en una buena cantidad de dinero cuando tuve que partir a Argentina por primera vez el año 74. Sí, ese libro fue la base, el que hizo que también yo pasara de Amado Nervo, me empujó a leer y comprender y escuchar a Rubén Darío y de ahí a otros autores enormes. Y con Huidobro, ¿cómo te llevas? Mira, es un niñito bien. Eh, a mi padre le gustaba mucho Huidobro, él hablaba de él, eh, pero no me conmueve, salvo, digamos, cosas fundamentales, poemas árticos, eh, eh,
pedazos de textos que me parecen insuperables. Sí, vuelvo a veces a leerlo. Mujer, el mundo está amueblado con tus ojos, por ejemplo. Ese es un piropo de albañil que me encantaría verlo escrito yo. Es decir, si vuelvo a Huidobro, pero Huidobro no es, en mi formación, una parte tan esencial. No te ha marcado, Huidobro. No, no me ha marcado. Tampoco me marcó, aunque a veces me gusta Pablo de Roca, que digamos el otro extremo en cuanto al enfrentamiento del lenguaje. Pero sí, más, fíjate, más Gabriela Mistral, pero la Gabriela Mistral de esos versos de piedra, ¿entiendes? Esa Gabriela Mistral que me lleva, por ejemplo, a leer a Andrés Bello y darme cuenta que ella es una continuadora inmediata de Andrés Bello, y irme hacia atrás. Pero como te digo, de los cuatro es Neruda, Neruda por supuesto, porque escuchar de niño a mi padre, que no era poeta, ni era un hombre de izquierda, ni nada por el estilo, escuchar leyéndonos Alturas de Machu Picchu. Esa sonoridad de niño a mí me maravillaba. Y te preguntaba te preguntaba por tus dos Pablos, porque yo sí he sentido, cuando he tenido diálogo con otros poetas de Chile, que como que quieren a veces equivocadamente, ¿no? Marcar como estos son los herederos de Neruda, pero acá están los herederos de Roca, ¿no? Claro, porque escriben como las piedras, pero son, bueno, en fin, oye, no, mira, claro. Se dicen tantas cosas, pero todos son parte de la formación de los poetas. Desde Roca, por supuesto, cierta violencia en la construcción del texto se me hace muy atractiva. Escuchar los inmensos poemas de él. Estaba tratando de recordar alguno, pero ya mi memoria se diluye en esos libros que tengo acá atrás. Y él, sí, por supuesto, tuve que leer y complacer por formación sus obras completas, sus recopilaciones. Él es más feo. Sí, perdón. En tu selección de Cameron, este libro a mí me gusta mucho, porque siento a un Juan Cameron como que logró sintetizar muy bien toda esa poética del refugiado. A veces, medio en broma, medio en serio, cuando vamos, a veces hemos tenido la posibilidad de ir a almorzar o a cenar juntos y medio en broma dices, vengo con hambre de refugiado. Lo traslado a la parte seria, ¿no? Más allá de la broma, pero sí siento que el refugiado, aquella persona que está pues cobijado en otra ciudad que no le pertenece, rodeado por un lenguaje que no es el suyo, la única posibilidad que tiene para afirmarse es su escritura. Y esa recuperación de territorio también, que yo la siento, por ejemplo, en casi todos los poemas de Cameron. Y ahí hay un de Cameron que no es ya tampoco tan irónico como el de Perro, ¿no? O sea, es otro Juan Cameron, también lo siento así. Claro, mira, bueno, Perro de Circo es en el fondo un libro muy de adolescencia. Mira, vendría a ser mi primer libro, en verdad, que reúne, estoy dando una opinión sobre cuestiones históricas. Primero, que están entremezclados en sus textos como experiencia el haber vivido durante la Unidad Popular, con un proyecto que te lo resumo en muy pocas palabras. Mi proyecto de vida es el siguiente. Yo sentía en ese momento la obligación de ayudar a instaurar en Chile la dictadura del proletariado, pero estaba seguro que al día siguiente me iba a ir de Chile, es decir, porque servía a los demás, pero por mi disciplina no me servía a mí. Esa parte que está muy influida más bien
por Heberto Padilla y su visión del aparato político, no de la revolución, porque no era un antirrevolucionario, del aparato político cubano, que le costó salir de Cuba y en forma no muy buena. Y por otro lado, estoy al mismo tiempo, perdón, por otro lado, estoy al mismo tiempo en ese libro mezclando experiencias de mi primera condición de refugiado cuando estoy en Argentina durante 3 años. Y no solo de refugiado, también de perseguido, porque en Argentina me tocó vivir la parte más hermosa de su historia. Perón, la Isabelita, López Rega, el general Videla, no, me vuelvo a Chile. Entonces, ahí confluyen alegatos contra el poder, pero de un lugar y del otro al mismo tiempo. Y ahí tal vez pueden hacer esa visión que tú dices irónica, porque claro. Quiero burlarme. Sí. Y algo que a mí yo siempre afirmo ahora que tocas el tema de estos, de este gobierno de Perón, lo que fue Chile antes de Pinochet, algo que la derecha no puede jactarse es que no tienen esa construcción cultural que sin embargo sí la tiene la izquierda, ¿no? Si queremos hablar de la izquierda como un concepto también referencial, por ejemplo, en la música, no podrán superar jamás, creo yo, a un Víctor Jara. No, lógico. La misma Violeta, claro. Los grupos. Te comento una anécdota chiquita. Hace algunos años le edité un libro a un amigo, Manuel Guerra, que es militante de izquierda. Bueno, ahora es el secretario general de un partido que se llama Patria Roja. Y la presentación era en el local de Patria Roja, que no es precisamente un local con el que tenga yo afinidad política. Entonces, por lo que es la izquierda en el Perú, la izquierda de Chile es otra cosa. Entonces, yo salía de una entrevista de radio y no sabía cómo empezar una locución en un territorio, digamos, distante. ¿Y sabes qué sucede? En el trayecto de la radio hacia el local, el taxista venía escuchando a Víctor Jara. Esos 28 o 30 minutos de escuchar la plegaria del labrador, el manifiesto, ¿no? Las canciones de Jara, fueron lo que utilicé como preludio para poder aterrizar en una presentación de una novela que finalmente terminó siendo eso, la presentación de un libro, ¿no? Totalmente ajeno de ideologías y que creo que salió bien, pero gracias a Víctor Jara, o sea, gracias a Chile. Sí, así fue. Mira, aquí estaba pensando mientras decía todo esto, en varias cosas. Por ejemplo, quiero que en la izquierda en Chile. En este momento yo creo que el pensamiento de izquierda solo se mantiene en los artistas, en algunos, en los intelectuales, pero los más viejos. No creo que en las nuevas promociones literarias. En los partidos políticos, olvídate. No, no existe la izquierda, se fumó. La izquierda es una denominación de la prensa para nombrar partidos de oposición. Pero sí, pero había un proyecto de vida humanista, solidario, de construcción del bien. Y eso es lo que al menos nos atrajo a nosotros cuando éramos unos adolescentes. Y sin embargo, hay grandes intelectuales, grandes poetas que son absolutamente de derechas y no por eso dejan de serlo. Pienso siempre en Jorge Luis Borges, por ejemplo. Sí. Claro. O sea, nadie puede cuestionar la calidad estética de Borges. No, por supuesto, por supuesto. ¿No? O las novelas de Vargas Llosa. Claro, claro. ¿No? Prefiero leerlo. Para quedar aquí en el Perú. Sí. Pero Juan, yo valoro mucho este gesto de entregarnos la antología, la selección de tu poesía, a la que has titulado Sobre esta pantalla cuelga un poema, porque nos entregas textos de dos de tus casi últimos libros, ¿no? O sea, los dos últimos libros, La Pasión
según Dick Tracy, que yo creo que acá está pues el Juan de todas sus lecturas, ¿no? Sí. El Juan consolidado, o la poética consolidada de Juan Cameron, y los poemas de autoayuda que dices que todavía no los has visto en físico, pero que también es el libro que tiene que salir o que ya salió este año, el 2020. Sí, sí, ¿Por qué por lo título? menos tuvimos una presentación virtual como esta. Yo no Bueno, lo vi. ya con la Algo nueva así. modalidad. Sí. ¿Y por qué el título de sobre esta pantalla cuelga un poema? Mira, tuve que elegir un título. Entonces elegí un título de un texto que abarcara en forma general eh, la escritura última. Porque la escritura última sí ha sido hecha sobre una pantalla, es evidente. Nosotros vivimos empantallados todo el día. La construcción, si bien algunas notas pueden hacerse en un cuaderno, para mí ahora es al revés. Prácticamente yo estoy escribiendo en el computador. Y para después copio el texto a mano en un cuaderno para guardarlo de reserva. Pero mis correcciones son en la pantalla. Y, y también pertenecía ese texto a una selección que obtuve, una selección que mandé a un certamen y obtuve un miserable tercer premio, humillante. Menos mal que no fue mención deshonrosa, eh, que tenía una exigencia que nunca he podido superar. Decía más o menos el certamen que el proyecto que se enviara debía ser monotemático, referirse a una sola cosa. La gente de la academia y que sabe mucho de esto tiene mayores posibilidades, pero yo creo poemas. Entonces, juntar poemas, entonces, ¿por qué los junto? Dije, bueno, empecé a escribir, a veces intencionalmente, sobre devices, aparatos que tengan una pantalla, sobre distintas formas, y, y construí varios poemas. Entonces, claro, eso sobre esta pantalla cuelga el poema, se me ocurre que la pantalla es el material significante y los poemas y los temas de los poemas son los que van construyendo el texto. Por algo así tiene que haber sido. Me Y gustaría, Juan, que nos compartas algunos textos, porque la idea es poder escuchar sí, al poeta también leyendo su poesía. como no, eh, de este último libro, te voy a ver, acá tengo uno que se llama Ballena Azul. Mi mujer hizo un estupendo grabado con ballenas azules y de ahí sentí la necesidad de referirme al respecto jugando con ciertas características. Ballena azul. No se cruza una mancha de krill con la sonrisa, todo aliento en sí busca la mayor recompensa, aunque alguna pequeña ha de dejarse a un lado. Mi corazón inmenso late en un mar inmenso, no requiere ser visto, y el fluir de esta sangre puede ahogar a cualquiera, pues respiro en silencio y me deslizo como el filo de un sable o una bala perdida, según sea el cristal con que se firma. Mi lengua pesa tanto como una manada, con la trompa en ataque y más rápidamente oculto mi transcurso y mi afinado canto. Y mi afinado canto, perdón, lo escucha solamente quien comprende este ulular sonoro a través de las aguas. Habrán de subir muy alto para observar mi vuelo. Para el resto, en el aire dibujo una columna admirada a lo lejos con ojo de turista, dispuesto a la sorpresa. No es un juego. Recorrí los caminos, evité la emboscada, aspiré muchos aires y bajé a lo profundo para mostrarle a ustedes apenas un indicio del navegar secreto. Ese
Ballena Azul. Navegar secreto. De poemas de autoayuda. Me gustaría que, si puedes, nos compartas también algunos poemas de La Pasión según Dick Tracy. Sí, encantado. Ya, esto tiene aspectos más líricos que este último, porque, bueno, somos los temas anteriores, haciendo una revisión del camino como son todos nuestros textos siempre. Pedegua Revisited. Primero fue la riada que se llevó el plantío, los años y las casas entre los arenales, resquebrajada el agua, limada la materia con su temblor de piedra. No quedan los gazapos ni la cacería. Después fue la sequía, los pozos agotados de tanto suplicar la ley de aguas para el gran propietario, talados ya los paltos, los árboles frutales son recuerdos. No quedan pejerreyes ni la red soberana. Pero ella sigue aquí, la gran abuela Mena Pulgar, que es un gigante en su bondad de río. Aquí vienen mis hijos en días de verano, con sus hijos ahora. Yo me inclino ante ella y ante aquestos mayores, alegremente tristes. Y leo un tercer texto, tomado casi al azar. Despedida del bufón de la corte. Es hora de colgar al bufón de la corte, eliminar sus rastros, descastar el recuerdo, sacar de este guión sus estúpidos pasos, sus burlas sin sentido. Es hora de colgar al bufón de la corte. Sus chistes ya cercaban peligrosamente la política del reino y envolvió con su mofa tratados comerciales, acuerdos de mejoras, cuestiones de intendencia, donde aquel no tenía arte ni parte. Por meter la cabeza y su lengua en el hueco que dejan siempre abiertas las negociaciones, ha de perder lengua y cabeza, pues humor y gobierno deben ir separados. Casi como una ars poética de pronto. Hay dos poemas que a mí me gustan mucho y no sé si los tienes a la mano, me encantaría que los leas. Uno que es Estética Balística, también de La Pasión. Sí, sí. Sí. Mira, esta última parte es un poema para aprenderlo de memoria, Juan. Gracias. Estética balística. Como soy armero, mi oficio es hacer armas, perfectas, disque hermosas, para los coleccionistas de armas. Hago las armas con la misma destreza que el florista prende el día en sus ramos y el contable elude los impuestos bajo una luz de vela. Como soy solo armero, eso no me interesa. No me incumbe si eres soldado o guerrillero, policía o bandido, o cazador siquiera. Yo hago armas, buenas armas, y solo amo a las armas. No me creo ese cuento, no gasto pólvora en gallinazos, lo demás me tiene sin cuidado. Gracias. No, ese es un primer poema. Aparte que también funciona como un arte poética. Sí, claro. Parece que sí. Llegada a cierta edad uno se pregunta, ¿escribí? Sí. ¿Escribí? ¿En verdad lo que hago es poesía? ¿O estoy estafando al lector? ¿O estoy copiando estas cosas que tengo atrás? Esas dudas que uno tenía al comienzo se les repiten ya siempre en los años postreros. Una cosa terrible. Entonces, por eso tantas artes poéticas. Y de repente afirmaciones como, ojo, que estoy escribiendo. Claro, pero de repente esa duda también es un soporte, ¿no?
Sí, lógico. Cuando Claro, ya no hay la que mucho amor de mantiene en palabra, permanente búsqueda. claro, exacto. Y el día que te encuentras, se acabó la fiesta. Sí, pues, Me así es. gustaría, Juan, y ahí estoy de repente abusando de la confianza, ya vamos Encantado. conversando un buen rato, pero el poema sobre esta pantalla cuelga un poema, el poema que le Sí, da también el título. De mira, hecho, elegimos una parte de este poema para que vaya en la contra del libro que estamos compartiendo ahora en Lima Ley. E insisto, ahí está el link. Pueden leer a Juan Cameron, acá hay trabajos de sus dos últimos libros de modo gratuito, lo cual es un gesto del poeta, por supuesto, que nos está cediendo con esa generosidad propia de un escritor y del equipo de Lima Lee que quiere que la poesía se encienda en todas partes. Y para ustedes, Juan va a tener la gentileza de leernos sobre esta pantalla, Huelga un poema. correcto. Sobre esta pantalla cuelga un poema. Hay un poema pendiente en la pantalla. Hay una mujer que ingresa en el poema. Aletea así un pájaro y choca en los barrotes. Un sacudir de sombras y sombras muy lejanas. Hay una historia pendiente de esa historia. Sus personajes miran tras los vidrios sin ser invitados a la fiesta. Hay un paisaje con niebla, plumas, lluvia, lo justo para armar este discurso, con las ruinas o escombros de algún cuento enjaulado entre muchas reflexiones. Hay un poema pendiente en esta página. Hay un viaje hace mucho transcurrido sobre un lugar del mapa que no existe, una bitácora armada de fragmentos, de pedazos que esperan su destino. Todo calza con todo en esta página, esta caja en el tiempo y el silencio, donde yace el poema, sin mujer, sin paisaje y sin historia. Bueno, Gracias por ese poema, Juan. Es, gracias. creo yo, uno de los poemas a los que uno también está obligado a retornar por todo lo que dice, o sea, donde ya sea el poema sin mujer, sin paisaje, sin historia, porque finalmente quizá el poema también es todo eso, ¿no? Sí. O sea, a veces no teniéndolos, salvando incluso la contradicción, los tiene. El hecho de que los enuncie ya los pone en posición, ¿no? Y ojalá No aparezca tengo... pronto el libro físicamente y se lo compren a mi querido amigo editor de Ediciones El Mago, que ha hecho un tremendo esfuerzo. Yo sé que los editores hacen esfuerzo por colocar su capital y confiar en los poemas, en los poetas, en un tiempo en que casi nadie lee poesía, ¿no? Sí, ojalá le fuera muy bien a ese libro. Por eso le puse ese título, para que venda. Para que venda, pensando en el editor. Claro, Querido Juan, pensando. ha sido una alegría poder compartir contigo este momento a través de esta pantalla también. No estamos solos, insisto, os repito, está siguiendo la transmisión nuestro amigo Omar Aramayo, que te quiere mucho, Un abrazo, Omar. Francisco Sarmiento, Javier Oquendo, nuestra amiga Mar Russo, María Antonieta Bien, Tejada, una poeta arequipeña, está Juan Carlos Oliva, que como tú ganó también el premio Pilar Fernández bien. Labrador, Gabriel Cisneros Avedrado, Gabriel también está Sí, conectado, de hecho de con Gabriel Guayaquil. volvemos a las 5 de la tarde, así que satisfecho y feliz de poder haber compartido este momento, Juan. ¿Alguna Bueno, reflexión final quizá para los jóvenes que te están escuchando? bueno, que lean y que lean y que lean y que sigan esta carrera que no les va a dar ningún dinero, sino pasajes aéreos y tremendas satisfacciones personales. Un abrazo, Harold, y te agradezco tanto la publicación como la oportunidad de estos 15 minutos de ego desatado. Gracias. No,
Gracias a ti siempre. Vamos a reencontrarnos en septiembre cuando hagamos la reunión ya del festival con los 64 poetas convocados. Ha sido Juan Cameron de Chile. Insisto, decir de Chile es una referencia territorial, pero Juan representa una gran tradición que, como ya él lo mencionó, tiene a Neruda, a Mistral, a De Roca, a Teliera, a Gonzalo Milán, a Gonzalo Rojas, a Omar Lara, por supuesto, y a tantos otros grandes poetas de quienes aprendemos cada vez que retornamos a sus páginas, como ahora que los invito nuevamente a darse una vuelta por el libro, por las páginas que nos ha entregado Juan Cameron. Juan, muchísimas gracias. Mi abrazo desde un Barranco. Hay que sobrevivir. Adiós. Sobreviviremos porque hay piscos pendientes. Perfecto. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en estas transmisiones. Vamos a retornar a las 5 de la tarde aquí en la plataforma de Lima Lee con Gabriel Cisneros Avedrado, nuestro hermano poeta de Ecuador, quien va a presentar Encierro, el libro que le entregó a Lima Lee. Gracias, buenas tardes.